Buenos días, un saludo para todas las personas que ya están en la sala. Vamos a dar un minutito para que continúen ingresando a la sala, las personas que se anotaron para este encuentro del día de hoy. Astrid, Bien, ya tenemos a 45 amigos acá con nosotros, bienvenidos. Nos alegra de verdad la acogida que ha tenido este encuentro del día de hoy, día en el que abrimos el primer ciclo del 2021 de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, que se llama Venezuela, País de Inmigrantes, Gratitudes de Ida y Vuelta. Un gesto que consideramos oportuno y necesario para estos tiempos de migración que estamos viviendo los venezolanos y que Tulio ha estudiado y se ha ocupado de él con mucho ahínco y con mucha preocupación, valga la redundancia. Y creemos que de la revisión de nuestra relación con los inmigrantes podemos aprender y reflexionar al respecto, ¿no? Sobre lo que estamos viviendo hoy. La conversación de hoy se titula Los españoles de la posguerra y la arquitectura venezolana y tenemos dos estupendos invitados. Quiero, en nombre de la Fundación para la Cultura Urbana, de la Junta Directiva y de todo el equipo, darle la bienvenida a los profes Henry Vicente y Lorenzo González Casas, profesionales a los que respetamos y apreciamos muchísimo y les agradecemos su presencia el día de hoy y la colaboración con este ciclo de la cátedra. Sé que la mayoría de los que nos acompañan hoy han estado con nosotros en otros eventos y conocen la dinámica, pero voy a recordar cómo es la dinámica de la cátedra. Vamos a escuchar la conversación entre ellos tres y al final atenderemos algunas preguntas. Si quieren hacer una pregunta, la pueden escribir en el chat de preguntas y respuestas, que estaremos atentos por allí, y también pueden escribir sus comentarios en el chat, que también estaremos atendiendo todos esos comentarios. Y les anuncio aquí que el día de hoy nos tomaremos un poco más de tiempo, unos 20 minutos más de lo habitual en nuestras sesiones de la cátedra, pero estoy segura que van a disfrutar y no sentirán esos 20 minutos de más. Tenemos aquí en línea también a Tulio Hernández, el anfitrión y entrevistador de estos encuentros, nuestro colaborador, amigo de la casa, fundador y director de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas y quien siempre está pendiente de impulsar los ciclos de la cátedra, cosa que también le agradecemos muchísimo. Tulio, gracias y bienvenido. La palabra es tuya. bueno, buenos días. Gracias por estar acá este sábado por la mañana. Hoy iniciamos un nuevo ciclo que hemos titulado Venezuela, País Inmigrantes, Gratitudes de Ida y Vuelta, precisamente porque yo creo que en Venezuela necesitamos poner en valor, como dicen los españoles, la calidad que tuvimos nosotros como país receptor de inmigrantes en este momento en que nosotros somos los que emigramos. Yo ahora que soy emigrante e inmigrante, pero además exiliado, me di cuenta que yo creía que el exilio era un estado de felicidad. Yo envidiaba a mis amigos que eran hijos de españoles, decía, qué grato, han viajado, pero no sabía lo del desarraigo, el dolor, el sufrimiento que esto implica, pero también los retos que plantea. Y por eso se llama gratitudes de ida y vuelta, porque hay dos gratitudes, la que sentimos los venezolanos por las migraciones que vinieron a hacernos mejor país, a enriquecernos, y la que sienten los inmigrantes por el país que los recibió y les permitió iniciar una nueva vida y desarrollarse en muchos casos profesionalmente. Ese es el ciclo que comienza hoy. Tendremos 4 sesiones la próxima semana con el aporte de Italia a la construcción, perdonen, con el aporte de Italia a la construcción de la modernidad venezolana, y después seguiremos con los judíos que vienen entrando a Venezuela desde el siglo XIX
Después seguiremos con la presencia alemana y cerramos con ello. Hoy vamos a trabajar el tema, ya lo dijo Díaz Anida, del aporte de los españoles, lo hemos llamado los españoles de la posguerra y la arquitectura venezolana, y este título lo hemos extraído de una exposición que se realizó en el 2007 en Madrid, que fue curada y concebida por Henry Vicente con la asesoría de Lorenzo González, y que era una exposición que estaba dedicada a un fenómeno que Henry Vicente ha estudiado con gran dedicación, y es el del grupo de arquitectos españoles que aún en medio de esa condición difícil de migrantes, no solamente siguieron cultivando sus oficios, sino que lo hicieron en muchos lugares del mundo y de manera muy destacada. Así que hoy vamos a trabajar este tema, y uno de los lugares a donde fueron estos arquitectos españoles pues fue a Venezuela, y no podía ser de otra manera porque Venezuela ha sido uno de los grandes destinos de la migración española de la posguerra a América. De hecho, yo tuve la suerte de coordinar un libro que se llama Humanistas Españoles en Venezuela, donde valoramos el aporte de historiadores, lingüistas, filósofos al surgimiento de nuevas disciplinas, sobre todo en la Universidad Central de Venezuela, pero también hombres como don Pedro Grases, que fue el primero en estudiar seriamente la obra de Andrés Bello. Bueno, yo quiero comenzar presentando a Lorenzo y a Henry Vicente. Ambos son arquitectos. Lorenzo además es urbanista y es egresado tiene un PhD en Cornell, y ha sido un profesor destacado de la Universidad Simón Bolívar. Es un especialista en los temas de planificación urbana, teoría e historia de la arquitectura. Ha tenido numerosos cargos en la Universidad Simón Bolívar, pero sobre todo, y esto vale para los dos, Lorenzo y Henry son dos escritores estupendos, divulgadores y analistas, ensayistas y articulistas. Henry Vicente Garrido, además de arquitecto, tiene una mezcla que a mí me parece estupenda. Es un magíster en literatura latinoamericana y además también es un doctorado en arquitectura en el Instituto, en la Universidad Politécnica de Madrid. También es profesor titular en el Departamento de Diseño en Arquitectura de la Simón Bolívar. También ha tenido muchas responsabilidades académicas y administrativas, y ambos han hecho muchos trabajos en teoría e historia de la arquitectura, la conservación, y en el caso de Henry, en un tema que a mí me apasiona también, que es el de los imaginarios urbanos. Bienvenidos, queridos amigos. Ya ustedes, no sé si han visto, pero yo suelo iniciar estas cátedras como con un calentamiento de la manera del béisbol. Yo lanzo unas pelotas y ustedes las batean. César Miguel Rondón dijo que eran rolincitos al pitcher, porque son respuestas muy breves. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Claro. Totalmente, porque el béisbol para uno es una referencia. Te iba a decir que, por ejemplo, mi padre, que nunca había visto béisbol, es un fanático de los Tiburones de La Guaira. Porque cuando llegó a Venezuela, el primer sitio que vio fue La Guaira. Entonces, como tantos migrantes, se hizo fanático de La Guaira. Muy bueno. Lo compartimos. Bueno, comienzo entonces con los lanzamientos. Lorenzo, arquitectura. Arquitectura
es la filosofía de la construcción. Es realmente la ciencia y el arte, pues de la creación de espacios que buscan dar respuesta a las necesidades y las aspiraciones humanas, creando entonces esos lugares con atributos siguiendo al arquitecto romano de la época de Augusto, Marco Vitruvio Polión, o Vitruvio, solidez, utilidad y belleza. En ese libro que uno debe cargar como la tarjeta aquella que dice, nunca salga sin ella. Henry, exilio. Bueno, exilio en su sentido más ajustado sería una expulsión o un destierro político, pero en su sentido más amplio es todo extrañamiento o desplazamiento que se produce desde lo geográfico y lo físico hasta lo espiritual. Okay. Entonces, mezclando las dos cosas, Henry, arquitecturas desplazadas. Sí, este título aludía al hecho de que obviamente la arquitectura del exilio se produce un desplazamiento físico, que es el de los arquitectos, pero a la vez, en una condición extrema de vida, como es el exilio, donde lo importante es sobrevivir, subsistir, la propia profesión sufre un desplazamiento, pasa a un segundo término ante las condiciones angustiantes de vida. La mayoría de los arquitectos pasan por esto y en algún momento pueden recuperar su sentido esencial en vinculación con la arquitectura, pero es un desplazamiento físico y un desplazamiento en otro sentido también. Lorenzo, ciudad políglota. Bueno, las ciudades, en su heterogeneidad, pues hablan muchos lenguajes. Uno de esos lenguajes es la arquitectura. Y a mayor dimensión de las ciudades, cuando hablamos de la metrópoli moderna, esa cantidad y complejidad del lenguaje se incrementa ostensiblemente y entonces ese mundo complejo la hace más difícil de entender, como pasaba con la Torre de Babel. Y eso incluye, por supuesto, hasta los mapas de las ciudades. Cualquiera que ha viajado a una ciudad grande se da cuenta que esos mapas se hacen cada vez más difíciles de interpretar y que además corresponden a una variedad de formas de representación y de lenguaje. Por eso decíamos que era políglota. Henry, migración española. Sí, una migración particular que se produce desde Europa y que está conformada tanto por los expulsados de la Guerra Civil Española, por lo cual hablaríamos en primer lugar de un exilio político, a la que luego se une una migración económica que tiene que ver con la posguerra y que tiene que ver con venir a buscar aquí aquello que se ha perdido allá, evidentemente. Lorenzo, osteoporosis urbana. Bueno, ese neologismo obedece a tratar de describir de una forma más o menos precisa la situación de vaciamiento de las ciudades por razones demográficas. Pues evidentemente al reducir, a diferencia de la metrópoli que si pensaba que siempre crecía, más bien las ciudades pueden decrecer y entonces queda una forma como la de los huesos con osteoporosis en las cuales la forma se mantiene pero pierde contenido y entonces se hace menos densa o se evapora. Y ya, ahora voy a una última, vamos a lanzar más calentamiento de bateo, pero vamos a hacerlo ahora con imágenes, porque no se puede hablar de arquitectura sin mostrar imágenes. Y yo quiero comenzar acá. ¿Qué es esto? Lo que quiero proponerles es que yo muestro la imagen y ustedes me dicen de qué tenemos ahí. Okay. De acuerdo. Muy bien. Bueno, aquí esta es la entrada a la exposición celebrada en Madrid
arquitecturas desplazadas, arquitecturas del exilio español, y esta entrada estaba compuesta por este panel, este collage, con los rostros de los arquitectos del exilio. Esos rostros de alguna manera nos interrogaban desde su anonimato en la mayoría de los casos, exceptuando 3 arquitectos del exilio que son conocidos universalmente como Ser, Candela y Bonet. El resto de alguna manera ha quedado o había quedado sumida en el olvido. Entonces ellos nos daban la bienvenida a la exposición y de alguna manera la exposición pretendía que al terminar su recorrido pudiéramos llevarnos algo de ellos y llevarnos ese rostro. Y por otro lado teníamos un hermoso epígrafe de María Zambrano, la gran filósofa española del exilio, sobre lo que significa la melancolía como una forma de tener, no teniendo, teniendo la ausencia de la forma que es lo que es. Pero es la entrada de la exposición en Nuevos Ministerios, Madrid. Lorenzo, tú que estabas allá, ¿aquí qué tenemos? Bueno, esta es una foto de uno de los espacios principales del conjunto este de Nuevos Ministerios. Tenemos en el primer plano está justamente esa geografía del exilio, en la cual se ubican los puntos, apenas se ve, pero digamos lo que se buscaba era a dónde fue esta diáspora geográficamente, dónde fueron a parar estas personas. Y ese es en primer plano. Después, pasando la escalera, está una cosa que se llamó un memorial de cristal. O sea, que después de la georreferenciación de estas personas, podíamos tener acceso a cada una de estos paneles del memorial de cristal, que eran unas tablillas en acrílico, que más que lápidas, porque no es el cementerio de Arlington, se trataba más bien de colocar a todos los arquitectos esas imágenes al propio tiempo con algunas de sus obras representativas, y lo más interesante es que era en pie de igualdad versus la tendencia a entender a cada arquitecto como una persona singular, individual, una estrella, eso que llaman el Star System. Aquí era básicamente una constelación de personas que estaban conectadas por una razón común, su profesión y su condición de exilio. ¿Y esto? Caramba, aunque no parezca, bueno, sí, porque está el Ávila al fondo, ese es Caracas en 1936. Esta es una ciudad que para ese momento, para el año 36, que para muchas personas es muy significativa, Caracas ha pasado de unas 100.000 personas en el año 20 a unas 300.000, incluyendo las poblaciones de la periferia. Ese año Mirábiles del 36 significa en España muchas cosas. Ha habido una elección en la cual se produce lo que llamaron la Segunda República en el mes de febrero, casualmente, en el cual triunfa el Frente Popular con Azaña. Y hay un golpe en el mes de julio, una huelga general, y se inicia la guerra civil ese año 36. En Caracas, el año 36 también significa muchas cosas. Es el momento en el cual ha llegado, ha muerto hace 2 meses Gómez, llega al poder Eleazar López Contreras, y uno de los primeros eventos que se producen en el propio mes de febrero es una enorme manifestación que cambia la noción de las masas en relación al poder. Y además entonces se produce eso que se llamó el programa de febrero de López Contreras, que significó el primer plan para modernizar a la ciudad. Arranca con obras, por ejemplo, como la demolición de la Rotunda, y con la censura y la manifestación popular del 14 de febrero, en la cual salió Galaviz, que era el gobernador de la ciudad. Hay un evento, digamos, muy dramático, con varios muertos y muchos heridos, y se produce entonces esa enorme marcha o manifestación que prácticamente dicen que era casi toda la población de la ciudad, y van a Miraflores, y se produce entonces esa necesidad de cambio fundamentales que para algunas personas es un hito importantísimo en la modernidad. En cualquier caso, en ese momento escribe Uslar Pietri aquello de sembrar el petróleo en Ahora, en el periódico Ahora. Se inicia una obra fundamental en la ciudad, que es la maternidad Concepción Palacios, y ya la ciudad se expande muchísimo, y surge
ya para este momento la demanda de un plan urbano. Dice, bueno, ahora vamos, ¿cómo vamos a crecer? Y eso será una historia que no vamos a contar en esta oportunidad, pero es sumamente interesante cómo se va a desarrollar ya en los años 40, de los años finales de los 30, de los años 40, la ciudad en su expansión hacia el sur y hacia, sobre todo hacia el este. Bien, Henry, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, uno de los avisos de la urbanización Las Mercedes, en plena construcción en esa época por VICA, ¿no? La Venezolana de Inversiones, y es un desarrollo urbano hacia el este de la ciudad de Caracas que obviamente sigue el modelo de suburbio de influencia norteamericana, pero tendrá la cualidad o característica además de, bajo ese esquema de viviendas aisladas, periféricas, etcétera, de gran confort funcional, esto se fusionará con, en la mayoría de los casos, una iconografía prácticamente española, hispana. ¿Quién desarrolla esto? En Caracas, al este de Caracas, en el año 45. ¿Perdón? ¿Quién es el que lo desarrolla? No, aquí trabajan el equipo de VICA y trabajan varios arquitectos del exilio, entre ellos un personaje llamado Amos Salvador, que es evidentemente. Amos Salvador es el personaje del exilio de mayor, digamos, responsabilidad política que llega a Venezuela. Amos Salvador fue ministro de Hazaña en el año 36 y fue gobernador del Banco de España, nacido en La Rioja. Pero por otro lado, es el arquitecto exiliado de mayor edad que llega a Venezuela, lo cual además nos pone en otro punto, que es lo cronológico. Es decir, es mucho más complicado, obviamente, salir al exilio. Lo sé. A la edad a la que sale un personaje como Salvador, que a lo que hará, por ejemplo, un arquitecto joven para ese momento, como Robles Piquer o el mismo Candela en otro caso. Lorenzo, ¿qué tenemos aquí? Mira, esto es en el centro de Caracas, el edificio Colimodio, en la esquina de Colimodio, uno de los edificios que se pudiera decir más urbano de Caracas, considerando, pues por supuesto, ese valor que tiene en nuestra retícula tradicional la esquina. Y entonces, en este edificio se muestra una respuesta muy especial en relación a la esquina, con esa curva, el edificio que está, por supuesto, a mano derecha, y lo va a realizar una constructora que es la de Paul, de Bernardo Paul, un arquitecto que fallece muy joven, por cierto, y con quien trabajará García y también Marimón, y este arquitecto que ven ustedes aquí, que para un edificio tan urbano tenía que ser Urbano de Manchovas, un vasco que había construido las sedes del Partido Nacionalista Vasco y había trabajado en muchas obras, pero quizás la más seria en términos de su desarrollo futuro como exiliado fue el desmontaje de un puente de Ormaiztegui que le hizo que le condenaran a muerte, por eso se tuvo que ir. Y estuvo en su migración casi una década, ¿no? Separado de la familia. Y en Venezuela va a ser varias quintas, en el country, va a ser en Valle Arriba, va a ser la alcaldía de Carúpano, la iglesia de la Coromoto y por supuesto este edificio, que por cierto en Las Mercedes van a ser otros edificios también, otro pequeño edificio con una respuesta similar de esquina, con esa forma curva que da esa respuesta tan de continuidad de un sistema, de una calle hacia la otra. Henry, esta foto que me parece hermosísima. Sí, el Teatro Cine Ávila, ¿no? Que fue construido en el año 39 en Caracas y que en el momento era considerado el cine más moderno de Caracas, además de plantear una tipología en la cual se especializa. Un arquitecto como Bergamín se hará especialista, es decir, el trabajo de sala cinematográfica con otro tipo de usos. Es decir, aquí habrá una fuente de soda, pero también el Cine Ávila tendrá unos apartamentos y en esos apartamentos vivirá Rafael Bergamín gran parte de su exilio en Venezuela. Por otro lado, fíjate esto, está ubicada en la parcela donde estaba el Gran Hotel de Caracas,
que fue el hotel a donde llegó Bergamín cuando llegó a Caracas. Es decir, Bergamín, su primera encomienda fue demoler el hotel al que había llegado para construir esta maravillosa sala de cine. ¿Y esto? La sede principal del Banco Mercantil y Agrícola de los años 50 en la esquina San Francisco, en un momento en que además Bergamini con Bellutini y sus socios de alguna manera renuevan el patrimonio inmobiliario del centro y además una época de esplendor del sistema bancario, puesto que en este momento surgieron numerosos bancos. Este era uno de los más tradicionales. Es un edificio, además, fíjate la gran apertura que tiene en la planta baja, claramente definido todos sus componentes. Un edificio muy significativo que fue lamentablemente muy modificado posteriormente. Obra de Rafael Bergamín. Y Bergamín es quizás el arquitecto que llega con mejores pergaminos a Venezuela, de España. De hecho, es considerado el autor de una de las tres primeras obras de la modernidad en España. Y llega a Venezuela muy tempranamente, en el año 38, en este barco, que es el Colombí, que es un barco que parte desde Francia, del Le Havre, y llega, y Bergamín le envía desde uno de los puertos donde para este barco, envía esta postal a su familia y escribe todo lo que para él significa Venezuela como tierra de promisión. ¿Qué tenemos 20 aquí? años después, escribirá su despedida, que es el libro 20 años en Caracas. ¿Y esta hermosura qué es? Mira, ese es un hospital, el Hospital Central de Valencia, de los años 40, que es parte de la enorme campaña que se realizó en Venezuela para elevar los estándares de salud de todo el país. Este es uno de los muchos proyectos que se van a realizar tanto desde el Ministerio de Sanidad como desde el Ministerio de Obras Públicas. Aquí quería hacer una acotación muy rápida, es el valor de estos migrantes en el reforzamiento de las estructuras gubernamentales, de estos ministerios, como les decía, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Obras Públicas, de las oficinas municipales de planificación, etcétera, que son realmente un enorme, un gigantesco refuerzo a los programas de modernización del país. Y este también es otro, este es un anteproyecto del Hospital Clínico. Realmente esto se hace desde el Ministerio de Sanidad y lo hace el mismo arquitecto del que vamos a hablar. Si bien el proyecto, esto es una de anticipo, el proyecto es de Fernando Salvador Carreras, quien hizo centenares de proyectos relacionados con el mundo de la salud. Desde los pequeños lugares de atención diaria hasta los grandes hospitales. Entonces, este proyecto fue realmente luego contratado a Carlos Raúl Villanueva y lo realizó con apoyo de Ponton y otros asesores norteamericanos. Pero estaba siempre pendiente de la creación de esta fabulosa red hospitalaria que se hizo en el país y al cual se le debe a él tanto. Henry, ¿qué tenemos aquí? Mira, el Colegio San José de Calazán de los Padres Esculapios en Catia, que fue el primer colegio privado y católico que se estableció en esta zona popular y obrera de Caracas y que fue, digamos, un empeño especial de esta congregación, conocida por sus obras pías y su trabajo social. Y curiosamente, para realizar este edificio, recurrieron a un arquitecto exiliado republicano, es decir, un arquitecto que se supone tenía algún tipo de contrapunto con la visión católica del mundo y sin embargo la relación fue impresionante. José María de Amat, de hecho, realizó varios de los colegios de los Calazán, de los Esculapios en Venezuela, se especializó en colegios y en quintas y en desarrollos en quintas, como en la California, como en la Carlota, y además contribuyó, digamos, con esta visión de una modernidad, si se quiere, neutra, que es la que vemos en este colegio. Y luego, esta es una imagen para mí determinante de la relación de los exiliados con Venezuela.
Este es el campamento petrolero de Cardón, de la Shell. Y estas casas, este conjunto de un campamento petrolero, recordemos que los campamentos petroleros tenían el más alto nivel de calidad de vida del país. Es decir, la condición de equipamientos y servicios de los campamentos petroleros era un modelo que el país aspiraba a imitar. Tenían todo tipo de servicios y en este caso en particular es un proyecto de los años 50 cuando se hace la refinería en Paraguaná y por lo tanto hay que crear también este campamento. La Shell también, estoy viendo aquí el edificio del servicio Shell para el agricultor, que la Shell de alguna manera propuso este tipo de edificaciones con fines científicos vinculados a la agricultura, fue uno de sus sellos de cara al público, y recurrió a un arquitecto que había ingresado en sus filas en el año 45, Joselino Bahamonde, quien creó la sección de arquitectura en la Shell y llegó a ser el jefe de arquitectura, llegó a ser el arquitecto asesor de la Shell y es uno de los arquitectos más relevantes que pasó por Venezuela del exilio. Y además, en el año 73, Joselino Bahamonde publicó en Caracas este libro, El salvamento y protección del tesoro artístico español durante la guerra, de la que él fue protagonista de primera mano, puesto que aquí retrató lo que sucedió durante la guerra civil, una de las grandes empresas de la guerra civil, que fue que como consecuencia de una serie de bombardeos que cayeron al lado del Museo del Prado, la República tomó la decisión de mudar las obras del Prado, llevarlas en un principio a Valencia, que era la capital de la República, luego la fue pasando hacia Barcelona, Figueras, etc. Pero esto quiere decir que una obra como Las Meninas se convirtió en un nómada que fue recorriendo toda España y que cruzó la frontera francesa hacia el exilio, igual que todos los exiliados, y hubo un equipo técnico que protegió estas obras, de la cual formó parte Bahamonde, y que construyó refugios en estas ciudades para proteger estas obras. Es una de las grandes empresas y quien lo retrató, quien escribió sobre esto, fue Joselino Bahamonde en Caracas. ¿Qué tenemos aquí? Esto parece, si uno no supiera qué es Caracas, parece una ciudad caribeña o Miami de los años 40, ¿no? Lorenzo. No, esto es el Rosal, Henry. El Rosal, sí, el Rosal. Esta es una intervención también de Vica, de la Venezolana de Inversiones, la misma empresa que desarrolló las Mercedes, desarrolló prácticamente en paralelo la urbanización del Rosal. Y aquí fue determinante la participación de otro arquitecto exiliado, también de La Rioja, que es Francisco Íñiguez, que de hecho era primo de los hermanos Salvador y que trabajó prácticamente toda su vida con la compañía Vica y de hecho se construyó su propia casa en la avenida principal de las Mercedes, Íñiguez. Y aquí tenemos el edificio Socoa, que es quizás la primera gran edificación de la expansión hacia el este de la ciudad, en este caso en Chacaíto, que haría una serie de enclaves donde posteriormente cerca se construiría también el Galipán, etc. Observemos lo que en esa época, 1948, podía significar una edificación como esta en un sitio que es totalmente periférico para el momento. Y este edificio fue construido, diseñado por este arquitecto vasco, Isidro Monzón, que es un arquitecto que también llegó en el año 38. Los arquitectos que llegaron temprano fue de alguna manera por algún tipo de convenio con el gobierno. En este caso, Isidro Monzón formaba parte de esos vascos que fueron aceptados en el país rápidamente y que además construyó, por ejemplo, la Escuela de Artes y Oficios de San Cristóbal y posteriormente regresaría a su tierra y de hecho recientemente se ha hecho una exposición de su obra allá en el País Vasco. El templo votivo de Guanare
probablemente la edificación religiosa más importante del país, que fue además inaugurada por el Papa. Y tomó décadas con su construcción. Y del mismo arquitecto es el colegio, en la parte administrativa, la dirección del Colegio San Ignacio de Loyola, en cuyas terrazas tuvimos muchos gratos momentos hace unos cuantos años, casi que en el siglo XIX. Y este es el arquitecto de ambas obras, igual también de otros edificios religiosos. Él se asocia con un arquitecto venezolano graduado afuera, Erasmo Calvani, y en esta asociación que va a durar muchos años, van a trabajar, este es un arquitecto catalán que se llamaba Juan Capdevila. Y de hecho era el único que permanecía con vida, vivió casi 100 años para el momento que se instaló la exposición en el año 2007. Ya falleció. Pues mira, los jardines de la Universidad Simón Bolívar, jardines que obviamente para nosotros marcan una raigambre, una huella. Todos los que hemos pasado por aquí sabemos lo que significan estos jardines, sabemos lo que significa hoy en día ver el estado en general de la universidad. Estos jardines, que obviamente la universidad se construyó sobre los terrenos de lo que era la antigua Hacienda Sarteneja y sobre los terrenos de lo que había sido el Club Sarteneja. Posteriormente, fueron diseñados siguiendo el modelo muy en boga en el momento de la arquitectura organicista brasileña. Y se puede ver en la forma de las caminerías, la aparición de estos pasos de nivel, y obviamente conforman la imagen dominante de la Universidad Simón Bolívar, aunque uno sobre todo los recorre en los primeros años. Ya después uno va a una zona donde están los edificios y se encierra ahí, o como nosotros en un pabellón allá arriba. El mismo arquitecto participa en la realización de este otro proyecto, que es el Motel Cardón, que es un motel que está también en el campamento de Cardón, que es realizado por Joselino Bamonde y recurre al arquitecto paisajista Eduardo Robles Piquer, quien, por cierto, la Simón Bolívar la hizo con Pedro Balone. Y es muy particular ese Motel Cardón, porque tratándose de un clima tan seco, tan de viento y con falta de agua, se hace una propuesta de vegetación xerófila que esté adecuada y que no necesite mayor cuidado. Y por supuesto, es un verdadero ejemplo de esto, de esta manera de entender el lugar desde la arquitectura paisajística. Robles Piquer, además, solo señalar que es el último arquitecto que llegó al país. Llegó en 1957 porque en realidad él se fue a México. Lo que pasa es que se vio enredado en una situación de estas en México que incluyen bombazos a posibles candidatos presidenciales, que fue perseguido desde allá y llegó a Venezuela en el año 57 teniendo que vivir un segundo exilio y construyéndose aquí una nueva vida a partir del hecho de paisajista, porque entre otras cosas no le pedían reválida. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos las instalaciones sociales del Club Playa Azul. Este club, digamos, estas instalaciones fueron realizadas por una empresa llamada Cubiertas Alas de Venezuela, que pertenecía o fue fundada por el que en ese momento era el arquitecto exiliado y uno de los arquitectos más importantes del mundo, que era Félix Candela, especialista en estructuras muy delgadas, y Candela desarrolló los paraboloides hiperbólicos y otro tipo de estructuras que eran como unos paraguas invertidos, que son los que se emplearon sobre todo en Venezuela. Y también esta maravillosa fábrica, que es la fábrica La Volkswagen, realizada con Dirk Bornholm y Pedro Neuberger, y por supuesto con el equipo de Candela aquí, con Álvaro Coto, Gabriel Loperena, etcétera, y que es una imagen fabril, melancólica, de un carro económico
que se prepara para ingresar a una nueva democracia como la venezolana en aquel momento, en los años 60, con su propuesta que se refiere también a una arquitectura solvente tecnológicamente. Hablemos de este personaje que me pareció de lo más atractivo. Este personaje, este sitio se llama, es la urbanización La Pomona en Maracaibo, y este personaje se llama José Luis Sert, se llamaba José Luis Sert, un seguidor de Le Corbusier con quien trabajó y con quien estuvo muy cerca en esto que se llamó Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que quizás era la voz más importante, no en arquitectura solamente, sino en urbanismo también, en buena parte del siglo XX. Él se estableció en Estados Unidos, fue profesor, esa fue una de las facetas importantes de su carrera, primero en la Universidad de Yale, pero sobre todo llegó a ser decano de la Escuela de Diseño de Harvard, siguiendo a otro de los grandes maestros de la arquitectura moderna, que era Gropius. Si usted va a Boston, o esta zona que llaman Cambridge, en Boston, va a encontrar cantidad de edificios hechos por Sert, que es uno de los arquitectos más notables del siglo XX. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención es cómo él utilizó todos los medios gráficos para poder divulgar todas estas ideas de los congresos internacionales de arquitectura moderna. De hecho, pues el bestseller o el ABC de urbanismo de la época fue un libro que él publica en el año 42 que se llama ¿Pueden nuestras ciudades sobrevivir? Can Our City Survive? Que tiene una portada maravillosa con una lata de sardinas y una multitud adentro, hablando pues digamos de lo que iba a pasar con las ciudades en el futuro. Después hace otros como El corazón de las ciudades, en coautoría, y construye en muchos lugares, pero sobre todo se dedica a la tarea de urbanista. Él se asocia con un arquitecto y urbanista norteamericano, Paul Lester Wiener, que además estaba casado con la hija de un importante personaje en los Estados Unidos, y trabajando con el Departamento de Estado y otras organizaciones, va a realizar una serie de planes en cantidad de verdad de ciudades en América Latina, Brasil, Colombia, en Perú, en el plan piloto de La Habana, por ejemplo, y en Venezuela se hace sentir en la imagen que veíamos anteriormente como autor o asesor de proyectos en lugares tan distantes como la urbanización Pomona, en Maracaibo, que veíamos allí una de las primeras grandes urbanizaciones de expansión con oficina venezolana realmente en rol de asesor, y también en Puerto Ordaz, en los proyectos que realizaba la Orinoco Mining, que después desencadenarán todo el desarrollo de eso que se llama Puerto Ordaz. Él participa en el desarrollo del Centro Cívico de Puerto Ordaz. Bueno, esto no fue un calentamiento, esto fueron como 5 innings, o sea que ya nos quedan 4 nada más. Entonces, sí, yo quisiera que entráramos directamente en el tema de las arquitecturas desplazadas. Lorenzo, tú has sostenido que hay una gran paradoja en el hecho de que la arquitectura, que es un arte de la permanencia, del arraigo, de lo sólido, de lo, vamos a decirlo en términos de Kundera, del peso, sin embargo se mueva, viaja, atraviesa fronteras. ¿Podemos ahondar en ese concepto un poquito de las arquitecturas desplazadas, el exilio, todo este tema que has trabajado? Bueno, fundamentalmente el principio es que las ideas no se quedan en un sitio, no se quedan en el edificio, las ideas viajan. Por ello, un grupo de colegas y de amigos hemos venido estudiando desde hace bastante tiempo una cantidad de obras de profesionales de arquitectura y de urbanismo en el siglo XX y en Venezuela, desde los estadounidenses, alemanes, polacos, cubanos, italianos y por supuesto españoles de todas las épocas. Me corrige Henry si hay alguno que nos falte, austríacos, ¿no? Creo que había mencionó. Turco. Entonces, hemos hecho también nuestro mapa general, pero por supuesto es muy significativo de esto que estamos hablando hoy, de estos españoles de mediados del siglo, que además entonces hacen una obra que no es
todos juntos, salvo aquellos que eran familiares o se conocían anteriormente, porque vienen de las más distintas procedencias en España, pero sí definitivamente es un nutrido grupo de arquitectos que van a trabajar en un momento muy, muy importante del desarrollo de una ciudad o de un país como Venezuela. Henry, esta conversación surge porque tú concebiste y dirigiste aquella exposición en Cuatro Caminos, Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español. Tú nos puedes, después de haber visto toda esta maravilla de cosas solamente de Venezuela, pero nos puedes contar cómo llegaste a esa idea, sobre qué estudios te apoyaste, cómo se estructuró la exposición, qué impacto tuvo en España, para que tengamos una idea completa, sí, ya no solamente de la entrada y de los primeros paneles. Sí, bueno, primero señalar que en mi caso particular, yo venía trabajando desde hace tiempo la idea del exilio arquitectónico, ¿no? Y la venía trabajando a través de distintos autores. Luego pensé en realizar mi doctorado en Madrid con el tema de los arquitectos del exilio español, ¿no? Tuve allá además la enorme suerte o privilegio de que varios profesores míos eran colaboradores del Ministerio de Vivienda, que fue el ente que promovió esta exposición, y resulta que ellos recomendaron a este ministerio la realización de esta exposición y mi nombre. Ahora, a nivel de antecedentes, hay que señalar varias cosas, ¿no? Había visto el trabajo de... Esta es una historia contada primero que nada por los propios exiliados, ¿no? Entonces, la exposición trató de relatar una historia coral, es decir, cómo reaccionaron estos arquitectos a un drama que los unió, un drama común como fue el exilio, y por lo tanto la perspectiva era, a diferencia de privilegiar a aquellos arquitectos más conocidos del exilio, como Serre, Candela, Bonet, Bergamín, etc., ver y darle un espacio general, homogéneo, a la respuesta que cada uno de ellos dio. Y esto quiere decir que también la exposición fue una exposición coral, es decir, no solo con la participación de Lorenzo, sino un grupo de arquitectos españoles de gran calidad nos apoyó en la museografía de la obra, un grupo de investigadores bueno, dos de ellos lamentablemente fallecidos, quiero mencionar en su homenaje su nombre, Luisa Bulnes y Fernando Álvarez Prosorovic, que ya fallecieron, investigadores de la UNAM que han trabajado este tema. Hay que recordar que Venezuela fue el segundo país que más arquitectos recibió del exilio español después de México, que fue el que abrió la puerta. Ahora, sobre las repercusiones, la primera repercusión, lo que fue el día de la inauguración, el hecho de estar la mayoría de los familiares ahí presentes, no sabes lo que fue a nivel emocional. Fue verdaderamente. Luego la exposición fue planteada como una recuperación de este tema, pero no una clausura del tema, sino permitir otro tipo, servir de apoyo para otros tipos de estudios. Y luego produjimos un catálogo que me voy a permitir mostrarlo, que es este libro, no sé si se ve, Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español, que, bueno, fue un privilegio poder hacer este libro. Y luego este libro, bueno, este libro recibió un premio que todavía Lorenzo y yo estamos esperando que nos llamen y nos digan que hubo un error y que nos lo van a quitar. Pero recibió el premio del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, que era un premio trienal, y fue un espaldarazo para la exposición y fue un espaldarazo para este grupo de arquitectos olvidados, la mayoría de ellos. Lorenzo, tú has hecho énfasis en el impacto que tuvieron los arquitectos españoles que huyeron de la posguerra sobre nuestras representaciones urbanísticas, arquitectónicas y físicas en Caracas. Ya lo vimos uno por uno,
podríamos hacer una suerte de balance general de ese legado. Bueno, esa diáspora española de la cual estos arquitectos forman parte fue, según el arquitecto también exiliado Arturo Sáenz de la Calzada, un espléndido regalo que España hizo al mundo. Venezuela entonces recibió esa llegada masiva de inmigrantes a un punto que la proporción de los inmigrantes en Venezuela, no solo españoles, respecto a la población total era la segunda más importante del mundo en ese periodo. O sea, imaginemos el impacto que tiene aquello. Hemos dicho, por supuesto, que buena parte del patrimonio que existía antes de la llegada de estas personas, o sea, lo que se considera tradicionalmente patrimonio, es la ciudad y los establecimientos coloniales españoles en América, en Venezuela, de tal manera que buena parte de ellos, por cierto, tuvieron que venir a trabajar, como en el caso del edificio Colimodio, sobre la vieja ciudad de trama hispana. Y luego, entonces, por supuesto, muchos desarrollaron esa actividad, dejaron obra física, trabajaron, como decíamos anteriormente, dando el reforzamiento a tantas instituciones que estaban encargadas de proyectar la modernidad en el país. Y además, trabajaron en urbanismo, que era una disciplina que estaba en pleno proceso de maduración en el país, y nunca se me puede olvidar el enorme impacto que tuvieron en la formación profesional. Buena parte de los creadores, los fundadores, tanto de la Escuela de Arquitectura en Caracas como de la Facultad de Arquitectura unos años después, fueron estos españoles que vinieron trabajando al mismo tiempo en la difícil tarea, por cierto, de las más difíciles que se pueden conseguir, que es la migración de arquitectura, porque tienes muchas barreras de ingreso, muchas barreras de entrada, entre otras la de la reválida. Sin embargo, ellos trabajaron, muchos de ellos, en esa formación de profesionales, y algunos de nosotros estamos muy agradecidos por la presencia de estas personas. Yo diría que ese es un enorme impacto. Y creo que se nos olvidaba decir que también en la tarea gremial, dentro del grupo de los fundadores de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, es decir, en el propio desarrollo de la disciplina, está Rafael Bergamín como uno de los 7 fundadores, de los 7 creadores de la sociedad, buscando la consolidación de ese gremio en el país. Eso lo llamamos en alguna oportunidad, siguiendo al cine, 7 hombres y un destino. Muy bien. Henry, en un ensayo, yo debo decir que para mí el encuentro con estos dos ciudadanos, Henry Vicente y Lorenzo, ha sido primero un descubrimiento de lo ignorante que soy, porque yo presumía que sabía mucho del tema ciudad y no había estudiado con cuidado esta escritura. Y hay un texto de Henry Vicente que a mí me ha conmovido, que es un ensayo que se llama Exilios Arquitectónicos, porque no es solamente un libro de arquitectura, es un texto, perdón, no es solamente un ensayo de arquitectura, es un ensayo filosófico también sobre la migración. Y tú dices que sobre el exilio y la migración, no significa únicamente dejar el país, atravesar mares, vivir entre extranjeros, sino que implica, y esto es lo que quiero que me profundices, reconstruir el propio sentido del mundo. Y en lo más extremo, que uno, el exiliado, se abandone a lo irreal, que es también lo absurdo. ¿Podemos hablar de eso ahora que somos tantos los exiliados? Sin lugar a duda, y yo creo que todos, de alguna manera, han conocido o han partido de esa melancólica tensión que significa la separación de los orígenes. Y todos, de alguna manera, han percibido que aquello que en tu medio propio te resulta de alguna forma natural, ejercer lo que ejerces cotidianamente, en una condición como el exilio, significa primero que nada que tú debes hacer el doble que los demás.
segundo que nada, que debes generar confianza. Debes generar una noción de colaboración que es prácticamente algo que se te exige totalmente. Y debes, por lo tanto, reconstruir ese sentido propio de mundo que te ha sido arrebatado, que te ha sido sometido a un desplazamiento, a un extrañamiento. Debes hacerlo, como dice Rosalía de Castro, primero que nada cambiando amigos por extraños, cambiando el arroyo por el mar y cambiando todo aquello que me resulta real, efectivo en el lado, con una condición donde estás totalmente fuera de sitio, a la cual no perteneces en un principio, un escenario al que no pertenece, que te resulta irreal, que te resulta absurdo, pero que poco a poco vas de alguna manera entrando en relación con él. Y lo dijo Said, el exilio o bien nos produce palabras de rencor y podemos quedar llorando, por supuesto, ese exilio, o nos da una manera de ver con otros lentes, con una perspectiva distinta esa condición. Y sabemos que el exilio es un tema muy atrayente para estudiarlo, pero es terrible como condición de vida pasar por ahí. Es un poco lo que señalaría en este sentido, ¿no? Yo recomiendo ese texto a todo el que le interese los dos temas, el del exilio, el del destierro, el de la arquitectura y el de las profesiones que uno arrastra. Yo he vivido acá en Colombia y en España cómo volver a reconstruir tu ejercicio profesional cuando tu tema era Venezuela, en el caso de la sociología. ¿Cómo hacerlo de nuevo? Ahora volvamos, Lorenzo, yo quiero que volvamos porque habíamos prometido pasarnos de tiempo, pero no tanto. Vamos a volver a lo políglota, a la ciudad políglota. Caracas en particular y Venezuela en general, las ciudades venezolanas no solamente están hechas con la contribución de los arquitectos españoles, sino que, por ejemplo, Jania Gómez ha trabajado el tema de los italianos en la arquitectura de Caracas, que no son precisamente arquitectos de profesionales universitarios, no todos. Pero en la UNED, me acuerdo, en la Universidad Experimental del Táchira, fui jurado de algunas tesis sobre la hacienda de café, la arquitectura de la hacienda de café, que es eminentemente alemana. Y nuestro amigo arquitecto y fotógrafo Ramón Paolini ha trabajado el tema de la influencia de la arquitectura tanto en el Caribe hispanoparlante como en el angloparlante, en lugares que no parecieran caribeños como Ciudad Bolívar. Entonces, ¿qué tipo de ciudad políglota es Caracas y qué tipo de ciudad políglota son algunas ciudades venezolanas, Lorenzo? Bueno, yo creo que hay una dimensión más sociológica incluso que arquitectónica, ¿no? Esa condición políglota deriva de lo que otro profesional español inmigrante, el psiquiatra Andrés Castañón, en un libro de entrevistas realizadas por Rafael Arraiz Luca, publicado por cierto por la Fundación para la Cultura Urbana, subrayó como el policulturalismo venezolano, una tolerancia que permite o permitía la presencia simultánea de varios lenguajes, que se debate, por ejemplo, en el caso del arte y la arquitectura, entre ser modernos o mostrar la identidad entendida como la comparación o el contraste con el otro. En un trabajo que hicimos hace muchos años, hace unos cuantos años, con el profesor Orlando Marín, veíamos una coincidencia que ya había sido advertida, que es la presencia de lo indígena, de lo que llamamos el indigenismo en las obras más relevantes de la arquitectura moderna venezolana. O sea, casi todos estas grandes edificaciones o grandes infraestructuras como la autopista Francisco Fajardo venían acompañadas por esas imágenes del pasado indígena, como una manera pues de producir esa relación o ese equilibrio entre la identidad, esas raíces y lo que va llegando nuevo.
Ahora vamos a venirnos al presente, porque hemos estado muy felices en el pasado, mirando el pasado. Yo quiero llamar esta parte lo que dejó la tempestad, una obra de Rengifo. Porque hemos estado hablando desde 1936, esa ciudad casi aldeana, donde no hay uno de los edificios más grandes o de las construcciones más grandes es el Nuevo Circo, donde se ve todo plano, las iglesias. Y desde ese momento hasta ahorita hemos estado hablando, vamos a decirlo así, de un proceso de llenado de algo que estaba vacío, de un proceso de construcción, expansión. Y ahora, en el presente que estamos mirando el vaciamiento, estamos mirando la desurbanización, estamos mirando el abandono de casas que se van quedando solas. El término lo he utilizado en un artículo en Pro Da Vinci Lorenzo, de vaciamiento inmobiliario de Venezuela, de desocupación. Tú dijiste una frase que hay un drástico abandono urbano como el deshabitato romano ocurrido a la caída del imperio. Entonces volvamos al concepto de osteoporosis urbana. Esta pregunta es para los dos. ¿Qué impacto tiene el deshabitato venezolano en nuestras ciudades y en nuestras vidas? ¿Y cómo sería la reconstrucción? ¿Cómo volveríamos a, no sé qué es lo contrario del deshabitato, el habitato, para volver a tener ciudades que estaban en proceso de crecimiento y de desarrollo y de organización desde 1936? Me gustaría, para ir redondeando, oírlos a los dos. Bueno, ya que mencionabas el caso romano, pues evidentemente imagínate una ciudad que llegó a tener más de 1 millón de personas en el periodo imperial de Roma. Era la ciudad más grande junto con otra en China que se llamaba Shanghái. Bueno, esa ciudad de 1 millón y tantas personas que llegó a tener unos pocos miles esparcidas en el territorio. O sea, yo diría que ese es un caso extremo de vaciamiento. Y al propio tiempo tiene una consideración no solo en relación a los que se van, sino que esos que se quedaron en Roma, ¿qué hacían con esas edificaciones? Y que últimamente he leído en alguna parte que hay una condición no solo del que se va, sino de la condición del que se queda. Alguien decía que se trata no de un exilio, sino de un incilio. Es decir, es una condición particular de una sociedad que se va desvaneciendo, se va desapareciendo, y queda algo allí que es esa estructura, es como esa forma del hueso. Claro, por supuesto, Roma, a partir de la llegada de los papas y el regreso de la capitalidad, al menos religiosa, se fue rellenando. ¿Y cómo se fue rellenando? Se fue rellenando a partir de la infraestructura, de la estructura que ya existía. Es decir, de un inventario inmobiliario gigantesco que se empezó a redescubrir, en algunos casos a desbaratar, pero en muchos casos realmente a recuperar y a poner en funcionamiento, lo que se llama poner en valor. Yo creo que ese es el futuro que seguramente nos espera. Sí, a mí me viene a la mente una película de hace ya unos años que se llama Spy, donde uno de los personajes se refiere a que hay dos tipos de personas en cuanto a los que viajan, a los que tienen que irse. Los que tienen que irse, cuando se van, miran los mapas. Pero cuando regresan, que sería el segundo tipo, se miran en el espejo. De alguna forma, este espejo que nos va a mostrar esta ciudad vaciada y donde aspiramos que en algún momento haya un regreso que se pueda confrontar contra ese espejo, estará igualmente habitada por aquello que Gina Saraceni denominó llegadas inconclusas. En el fondo, todas son llegadas inconclusas. Esa llegada inconclusa quiere decir que una ciudad como Caracas, por ejemplo, era una ciudad que aspiró en algún momento a dar el salto a la modernidad, etcétera, pero sabemos todos nosotros que fue un salto ambiguo. Sabemos en qué degeneró ello, en qué quedó, y sabemos también cuáles son las
asignaturas siempre pendientes en ese sentido. Por lo tanto, se aspira a que esa mirada en el espejo venga alimentada por todo aquello que se ha recolectado, como no en forma de transferencia, sino en forma de diálogo, de reconstrucción. Y creo que Lorenzo ha apuntado a un punto muy importante, que es que va a haber un enorme stock sobre el cual habrá que reconsiderar formas distintas sobre las cuales trabajar, porque sabemos que en este momento las ciudades viven meramente de su inventario en la condición nuestra. A ver, quiero volver al tema de gratitudes de ida y vuelta. Ustedes dos no solamente son estudiosos de la migración española, sino que son hijos de la migración española y la conocen desde adentro, en carne propia, pero también son dos venezolanos. Entonces, me gustaría, perdónenme que me meta un poco en sus vidas personales, pero me gustaría saber quién es este Lorenzo. Caramba, ese señor es mi abuelo José Pepe, el sentado allí en las fuentes de las Toninas de Narváez, ni más ni menos que en el silencio. Mi abuelo ¿Qué año paterno. es eso? Eso es finales de los 40. Ellos han llegado a finales de los años 40 y el silencio está recién estrenado. Bueno, al punto que la fuente tenía agua. ¿Y tu abuelo de dónde venía? Mi abuelo, mire, esta es la persona que yo conocí como mi abuelo porque mi abuelo Lorenzo murió en la guerra civil, fue detenido y falleció durante la guerra. Mi abuela viuda se casó con Pepe, con José, a quien yo entendí como mi abuelo. Probablemente mi padre, Lorenzo también, y mi tío no lo entendían como su padre porque conocieron a su padre, pero este era mi abuelo porque yo no había conocido a mi abuelo. ¿Y esta señora? Esta señora es mi abuela, Francisca Opaca, también tomada al mismo momento, en el silencio, también sentada allí posando, porque ella posaba mucho, en el silencio también, que era el sitio donde uno debería en ese momento ir a tomarse las fotos, ¿no? Salvo los espacios internos. ¿Y ella de dónde era? Ella era de Canarias. Los dos abuelos vivieron en Canarias, y entonces se tuvieron que venir a Venezuela. Mi abuelo era republicano, el que yo conocí como a mi abuelo Pepe, y Lorenzo también, y se vinieron a Venezuela, pues obviamente por todas esas razones, aparte de las de corte económico, con buena parte también de la familia. ¿Y ese niño y ese señor? Ese niño, aunque no parezca, soy yo. Y el señor que está allá afuera, detrás, perdón, es mi abuelo Enrique, Enrique Casas, catalán. O sea que tú tenías un bando. ¿Y esta señora? Esta señora es mi abuela Josefa, también catalana, la esposa de mi abuelo Enrique, mi abuela Josefa Massana, también de Cataluña, con lo cual ya verán esta combinación realmente que puede decirse difícil. Yo soy realmente un producto de esta inmigración, no sé si positivo, pero un efecto al fin, y de la combinación de esos abuelos catalanes, canarios, que son unos más expansivos y otros más herméticos, que es una mezcla realmente rara en España, una cepa que además vino suavizada por el trópico y también por otros parientes de distintas procedencias, muchos venezolanos con sus buenas cantidad de afinidades y de diferencias, los cuales afloran en nuestra cultura híbrida, ¿no? Por tanto, yo tengo que hablar necesariamente de la simpatía por esos aportes migratorios, como un venezolano que nace en Caracas, en Candelaria, estudia la primaria con Vicente Arnoriaga, un profesor navarro republicano, anticlerical, que nos enseñó, por supuesto, canciones en euskera, casado con Diana, una profesora venezolana. Estudié en la secundaria, como pudieron algunos ver, con los vascos jesuitas, y después en las universidades, en un campus plagado de profesores y estudiantes de realmente todas las procedencias, ¿no? Henry, tengo entendido
Me gusta que terminemos siempre con la parte personal de los entrevistados, que tu historia también es parecida, que tú resumes como dos partes diferentes de España. Sí, así es. Yo considero que soy un hijo de la emigración, porque me parece complicado que un navarro y una gallega se hubieran encontrado en España. Y aquí es donde se encontraron. Y esa ascendencia navarra y gallega quiere decir cosas totalmente distintas. Porque por un lado el navarro es muy emprendedor, es muy optimista, si se quiere, mientras que el gallego tiene ese punto de nostalgia, de melancolía, de morriña, que ya conocemos, ¿no? Entonces, mi padre, que fue profesor mío, porque yo estudié en el colegio donde mi padre daba clases, mi padre fue profesor mío de literatura y además estudió en la Universidad de Mayor con 4 hijos y estudiaba aquí en la Universidad de noche, siempre una admiración enorme por todo lo que hizo en ese sentido, al igual que mi madre, una mujer muy trabajadora, emprendedora y que no tuvo posibilidades de mayor educación en esa España de la que vino, casi oscura, pero que es una gran lectora. Mi madre es una gran lectora y yo creo que de ahí me viene a mí parte de esto. En todo caso, el profesor Rafael Tomás Caldera decía que yo soy un día navarro y otro día gallego, es decir, un día puedo ser la persona más optimista y capaz de enfrentar cualquier cosa y otro día más bien reflexivo, melancólico, nostálgico, con un punto hasta de cierta tristeza que tiene el gallego. A ver, vamos a cerrar. Nos prometimos que a las 11:20 cerrábamos. Quiero retomar el tema de las gratitudes de ida y vuelta. Quiero, ustedes dos, que ahora están juntos. Hemos decidido hacerlo. Claro, porque debo contar que Henry, como muchos venezolanos ahorita, no tiene Wi-Fi, no hay internet en la zona donde vivo. Pero quiero terminar. Ustedes son las dos cosas a la vez. O sea, yo hablo de gratitudes de ida y vuelta. Mi experiencia personal es muy rara porque yo me sentía muy extraño porque en mi familia todos son venezolanos desde hace no sé cuántos siglos y eso me hace sentir una minoría étnica en un país de migrantes. Pero ustedes dos son, cuando yo hablo de gratitudes de ida y vuelta, yo soy el que me siento agradecido, por ejemplo, en ese libro, por lo que hizo García Vaca por nosotros, por lo que hizo Juan Nuño, por lo que hizo Pedro Grases. Y ellos se sentían agradecidos. De hecho, no volvieron a aceptar la nacionalidad española hasta que no murió Franco. Y entonces, ¿ustedes cómo hacen? Porque ustedes son a la vez las dos cosas. Entonces, las gratitudes de ida y vuelta son gratitudes que están reunidos en una sola persona, porque son de alguna manera inmigrantes, hijos de inmigrantes, y son venezolanos además de los buenos, porque son de La Guaira los dos. Entonces, del equipo La Guaira, eso los hace buenas personas. Entonces, me gustaría escuchar, para finalizar, cómo se vive este tema de ser de las dos partes al mismo tiempo, pero sobre todo también ser venezolanos de nacimiento. Bueno, yo quería justamente en este cierre justamente mencionar que al final de cuentas el tema de la inmigración es un tema de compartir espacios. Es el tema en el cual el que recibe o al que llega, el que recibe personas, tiene unos huéspedes y entonces hay que comportarse realmente en esa relación tan difícil que hay del espacio, ¿no? Alguien decía que es muy difícil que los dos cuerpos ocupen el mismo espacio al mismo tiempo, un principio fundamental, aparentemente. Sin embargo, pues la migración tiene esa consideración, esa característica, y que significa en buena parte esa gratitud de ida y vuelta. Yo siempre menciono la gratitud que tenemos, por ejemplo, con los profesores que nos formaron, nos contribuyeron a formar en la universidad.
especialmente, por ejemplo, el profesor José Miguel Roy, que fue el fundador de la Cátedra de Teoría, Historia y Crítica en la Universidad Simón Bolívar, que fue un viajero, un penitente, y que además tuvo la forma tan generosa de ayudarnos a todos, ¿no? Y al propio tiempo, como profesores por muchos años, aunque no parezca, yo fui profesor de Henry. El hecho de haber... En mi último año. Bueno, claro. Y este era ¿cómo se llama? Un profesor precoz. Precoz. Entonces, bueno, uno después de todos estos años, parte de esa gratitud, como decíamos, de ese regalo que había hecho España al mundo, yo creo que Venezuela está haciendo ese regalo también con tantos profesionales, amigos, colegas que se han ido y que están creando pues un espacio, un mundo en otro sitio. Yo los veo con mucho orgullo cada vez que he tenido la oportunidad de viajar y reunirnos con aquella cantidad de profesionales. He visto además varios de hoy que han estado en el chat, y con la dificilísima, en el caso de la arquitectura y en el urbanismo, de poderse insertar en una profesión, y lo difícil que significa, decía Tulio, de poder repensar la condición profesional de uno. En el caso de estos mucho más jóvenes que uno, la mayoría, han tenido que pasar por las orcas caudinas del trabajo realizado, como pasaba con muchos de los que venían también a Venezuela, sin la reválida, trabajando en funciones muchísimo más, de menos responsabilidad de la que sus capacidades tienen, de estudiantes realmente brillantes que uno ha tenido, profesionales sumamente destacados, que yo creo que están siendo ese regalo gigantesco al mundo, y una muestra, yo diría, del agradecimiento, no solamente de los que estamos aquí, sino de las personas que han viajado. Sí. Yo quería tomar una frase del que fue mi tutor de la tesis doctoral, hablando de gratitud, porque con él trabajé este tema, pero él lo había trabajado también previamente. Y es que en el fondo se trata de soledades compartidas. Digamos, de alguna manera uno termina vinculándose y relacionándose con algo que son soledades compartidas. Claro, uno ha pasado por muchos roles bajo esa condición que tú dices, Tulio. Yo de niño, por ejemplo, veía esa narrativa de la historia bolivariana venezolana que me ponía en clase ante un tremendo dilema, porque yo quería, digamos, yo estaba de parte de Venezuela y cómo era posible que esos realistas españoles terribles hubieran sometido al país a esto. Y claro, llegaba luego a mi casa y resulta que yo también era un realista español. Y luego, cuando hice el doctorado en España, obviamente era un venezolano. El acento es el exilio, el acento determina muchas cosas. Y por lo tanto, tuvimos la oportunidad de realizar esta exposición como una manera de mostrar ese espejo del que hablaba. Es decir, que donde pudieran verse retratados muchas personas que quizás no tenían conciencia de lo que fue su historia, de países que brindaron acogida de puertas abiertas como Venezuela, y que en ese momento estábamos viviendo lo contrario. Hay un texto que uno no debe quizás ni mencionar, pero Spengler decía que el ser humano se convierte en aquello que persigue, y que primero, en la prehistoria, el ser humano era un animal más, porque perseguía a los animales, y era nómada, vivía en cuevas, etc. Y luego, el ser humano se convierte en una planta, y se planta, porque persigue la agricultura y se hace él mismo planta. Y aquí estamos hablando de una condición donde esa planta ha sido sacada de sitio. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo compartimos? Y eso es un poco esta historia de la que estamos hablando aquí. Gracias, Henry. Lorenzo, hablando de ser realista y ser venezolano, tú escribiste un cuento sobre tu abuelo. ¿Puedes resumirlo, lo del silencio del silencio? Sí, justamente la fotografía aquella, lo que traía, pensaba por el tiempo que no íbamos a poder hacerlo, pero quiero ese cuento que lo escribimos para el Ucavista, la revista de la Universidad Católica Andrés Bello, que se llamaba justamente sobre la ciudad políglota,
Es el abuelo en el silencio viendo una especie de desfile militar en el cual pues estaba una cantidad de personas viendo pasar aquellas máquinas de guerra. Él venía espantado de aquellas máquinas de guerra del otro lado del océano, y entonces al lado un muchacho joven como ese que daba las clases en la escuela de Henry, que hablaba de los realistas, le decía, si hubiéramos tenido esto en la época de independencia, le hubiéramos dado tremenda paliza, ahora pronunciado con S, ¿no? Tremenda paliza a esos españoles, ¿verdad? Y entonces mi abuelo se hace el loco y no contesta nada, no dice, y el muchacho en su furor antipano, digamos, de toda esa leyenda negra, dice, pero ¿verdad que le hubiéramos dado una paliza? Y entonces el abuelo lo que le dice es porque temía que, por supuesto, una Z o una J mal puesta lo llevara a una paliza equivalente a la que les habían dado del otro lado del mar. Y así regresó a su pensión, pensando, seguramente cavilando sobre esta condición. Oye, Henry, Vicente, Lorenzo González, de verdad que ha sido extraordinaria esta conversación en todos los terrenos, en el arquitectónico, en el histórico, en el filosófico y en el afectivo. Gracias por haber aceptado esta invitación y por haber sido gracias a ustedes. Tan generosos en contarnos también cosas personales. Le doy la palabra a nuestra jefa y moderadora, Dajanida. Gracias, Tulio. Quiero, a partir de comentarios que están haciendo en el chat, recordarles que todas los ciclos de las cátedras los publicamos luego en el canal de YouTube de la Fundación y que pronto, muy pronto, estará este nuevo ciclo dentro de las publicaciones de nuestro canal de YouTube. Aprovecho para contarles que a través de Instagram y del Telegram, el canal de Telegram de la Fundación, estaremos compartiendo fragmentos, imágenes de este libro, España y Venezuela 20 testimonios, que es de la serie que se hizo desde la Fundación para la Cultura Urbana, donde se revaloriza y se le da voz a distintos inmigrantes de distintas comunidades que hicieron aportes a Venezuela en distintos ámbitos. Entonces los invitamos a que nos busquen allí en esas dos redes para que puedan acceder a este contenido que vamos a estar compartiendo. Nosotros volvemos la semana que viene porque vamos a seguir con la cátedra y vamos a estar dedicados el sábado a los inmigrantes italianos. Quiero agradecer a Henry y a Lorenzo. Gracias. Creo que es la palabra que resume y que recoge todos los comentarios lindísimos y muy afectuosos que hay por el chat. Me imagino que han estado leyendo. Quiero agradecer también a todas las personas que nos acompañaron hoy, también por la generosidad, y a Tulio, como siempre, que está pendiente de los ciclos de la cátedra y de pensar en asuntos que nos lleven a todos a la reflexión y que nos lleven también un poco a acercarnos más y comprendernos como comunidad. Les recuerdo que a través de nuestras redes, la semana que viene se pueden anotar para estar en la cátedra del sábado que viene, y el miércoles vamos a estar celebrando el centenario de Mariano Picón Salas con una conferencia que va a dar dentro de la serie Conferencias FCU el profesor Miguel Ángel Campos desde Maracaibo. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, los esperamos en nuestros próximos eventos. Henry, Lorenzo, gracias, un gran abrazo. Gracias. Nos vemos pronto.